En la administración del panista Felipe Calderón se transformó la necesidad que tenían, principalmente las madres y padres solteros, de dejar a sus hijos en un lugar seguro las horas de trabajo. Así nació el negocio de las instancias infantiles en nuestro país. Pero la necesidad se convirtió en lucro. La misma prima de Margarita Zavala y su guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue la epísteme de esta corrupción e impunidad al suceder la aberrante desgracia de aquel fatídico 5 de junio de 2009. La desgracia de la ABC puso en evidencia la tremenda corrupción y forzó por sí mismo el lamentable suceso a fortalecer las condiciones de las guarderías. Actualmente, dichas estancias en la Secretaría de Bienestar cuentan con una población de 335,000 niños en más de 9,000 guarderías registradas por dicha secretaría en todo el país. Pero la sentencia llegó desde el presidente López Obrador. Se recortará el 50% del presupuesto a guarderías. La razón del Ejecutivo, la corrupción. El dinero se entregará a los padres de familia y ellos serán los encargados de decidir en el tema. Con ello, el Estado sigue renunciando a su compromiso de fortalecer las instituciones. En la visión del presidente, todos son corruptos o nadie lo es. En contraparte, al momento, ningún personaje de alto rango de gobiernos pasados se encuentra en la cárcel por corrupción. Bienvenidos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país, en esta mesa de análisis a la que le llamamos en retrospectiva. Hay un tema importante que tratar en esta ocasión. Nos referimos a lo que son las estancias infantiles y ¿qué podemos llamarle? Esta forma que dice Andrés Manuel López Obrador de darle dinero a los padres para que ellos sean quienes escojan cómo, si no educar a sus hijos, a dónde llevarlos, a que estén unas horas mientras los papás hacen sus actividades. Esto ha causado una gran controversia a lo largo y ancho de este país y por supuesto de aquí de Sinaloa. Ese es el tema del que vamos a tratar en esta ocasión. Para ello les presento a mis compañeros y amigos Alejandro Siqueiro Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, que estén bien. Ricardo Arnulfo Mendoza. Bienvenidos al programa. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México. Y Jacobo Miller. Buenos días a todos. Abel Jacobo Miller. Bueno, el tema de hoy, recorte del 50% a esto de las estancias infantiles, o lo que era el programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras que manejaba la entonces Secretaría de Desarrollo Social y ahora lo hace la Secretaría de Bienestar. Es 335,000 niños que están en estas estancias infantiles. 335,000 niños es de lo que estaríamos hablando, y todo esto que se ha mencionado en torno a qué es lo que va a pasar dándole el dinero directamente al padre y las consecuencias que si en algún momento podrían ser positivas, también estas consecuencias negativas que va a haber en este caso. Alejandro, pues estamos viendo que son 9,515 guarderías que funcionaban. En este caso parece ser que dicen que funcionaban mal. Yo digo que no todas, ¿no? Pero se menciona que hay una gran corrupción, por supuesto, no nada más en guarderías. Estamos viendo que en la mayoría de las secretarías hay corrupción, pero eso de darle el dinero, quitar este apoyo, recortar al 50% este presupuesto, pues va a acarrear muchísimas cosas, ajustar a los padres a que pues de alguna manera escojan ellos mismos quién va a cuidar a sus hijos o quién va a malcuidar a sus hijos, porque aquí sí no se sabe realmente en dónde termine todo esto, porque ya empezó. Sí, aquí lo preocupante es que se está metiendo con un eslabón muy sensible de la familia, que son los niños, ¿no? Y se está metiendo también con una conquista laboral que ya tiene muchas décadas en México, que son el derecho a guarderías. Creo yo que, y confío en que tarde o temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener que moderar esta propuesta, así como moderó en su momento
aquel error que le quitaba o que borraba de la Constitución de autonomía de las universidades públicas, o como se está ahorita tratando de acomodarlo de la Guardia Nacional para que realmente no sea como el presidente lo plantea, ¿no? Ha tenido que dar marcha atrás en una decisión y creo que esta es una de ellas, donde van a tener que explicar y crear un modelo donde, bueno, pues si hay corrupción, investiguen y castiguen a los corruptos, limpien las guarderías de la corrupción y las guarderías que sigan funcionando, y crear un modelo también donde deje exactamente de querer resolverlo todo con el populismo, con aportaciones económicas a las personas, ¿no? A los adultos mayores, pues ya es histórico, se le estaba dando hace muchos años, ahora a los ninis, ahora ofreció estímulos a las personas que se dedicaban al huachicoleo para que ya deserten de eso. Entonces creo que todo lo quiere arreglar con dinero y no se ve realmente que las finanzas nacionales soporten que el presidente esté repartiendo más dinero. Creo que es una medida que va a tener que retirar más pronto de lo que te imaginas. En este caso, las estancias infantiles, este modelo de estancias infantiles empezó en el gobierno de Felipe Calderón y por supuesto fue un negocio desde el mismo panismo, de la cúpula panista. Tenemos el caso, por supuesto, de la guardería ABC, en donde pues se ventiló todo tráfico de influencias, toda esta situación. El panismo es el que crea esto y se empieza a desbordar por todos lados, pero en algunos lugares o en algunas formas sí se realizó bien estas estancias infantiles. ¿Todas están mal? Bueno, definitivamente que no todas las guarderías funcionan de manera irregular, sería injusto decirlo. El tema de las guarderías creo que fue una buena respuesta del gobierno, independientemente de si haya sido del PAN, del PRI, de cualquier partido, porque fue una respuesta que se le dio a las madres solteras, a los matrimonios de personas donde trabajan los dos y se requiere tener un lugar y a quien cuide adecuadamente a los niños. Creo que esto estaba funcionando bien. Perdón que te interrumpa, pero sí. El detalle aquí que yo creo que es a lo que deberíamos de plantear también es de que todas esas situaciones de necesidades, el gobierno las ve y se volca en eso y empieza a generar, bueno, aquí necesitamos estancias infantiles, aquí en el transporte de hidrocarburos necesitamos pipas, acá necesitamos, y el gobierno empieza a hacer negocio de eso y es lo que al último define como corrupción todo esto. Mira, lo que a mí me queda claro es que no hay una estrategia nacional para ninguna de las áreas que componen el gobierno de México. Lo hemos visto. Empezó con el tema, por ejemplo, del nuevo aeropuerto y ya, lo dejó. El huachicoleo. Yo creo que la corrupción está en todas partes y de eso Andrés Manuel López Obrador fue muy astuto para convencer al pueblo de México de que él era la persona que iba a combatir la corrupción. Pero aquí, en el caso de las guarderías y en otros casos, pero no está combatiendo la corrupción, está combatiendo las guarderías en sí mismas. Porque si estuviera atacando la corrupción, pues ya estuvieran mostrando ahí las caras de los corruptos, investigaciones, castigo a los corruptos. Pero todo eso nada más le da vuelta a la hoja y dice, bueno, pues como aquí hay corrupción, vamos a reducir el presupuesto y nos está regresando a aquel problema que se consideraba que iba en vías de solución. O sea, ya hay guarderías que hay que buscar, bueno, pues que funcionen adecuadamente, que si hay corrupción y ya la tienen detectada, ¿por qué no la atacan mejor? En vez de regresarle a los padres de familia y querer entregarle a los abuelos una responsabilidad a la cual ya estaban en su ritmo de vida para poder trabajar, ya la teníamos resuelta. ¿Y los abuelos estarán de acuerdo también en que les regresen a los pues mira, hijos? No se les tomó. Yo soy abuelo y creo que soy muy afortunado con ya estar saliendo de la responsabilidad de sacar adelante a mis hijos. Y si Andrés Manuel López Obrador me quiere obligar a que yo ahora me dedique a cuidar nietos, pues no sé qué van a hacer mis hijos, porque esa no es responsabilidad mía. Pues, no es responsabilidad ya no son 900, 800, ya son 800 pesos. Sí. Ya le bajaron, ya le bajaron. Ernesto, pues todo esto tiene dos formas o dos colores. Uno, el que se ataque la corrupción, como dice, ¿no? En este caso vemos que a la guardería directamente. La otra es este populismo descabellado en donde
hay un paternalismo de parte del Ejecutivo Nacional en el sentido de que no se preocupen, el dinero lo resuelve todo y directamente mucho más. Bueno, aquí lo que hay que ver primero, que qué bueno que se ataque la corrupción, porque se había ignorado este problema durante años. Yo recuerdo, tengo ahí publicaciones desde el año 2013, 2015 en el Facebook, que incluso la leen, aquí tengo los nombres, los subdelegados de la CDSO los leían y no hacían absolutamente nada, donde las mismas dueñas de las guarderías me decían que Ernesto, que las encargadas de los programas de la CDSO de la zona sur, te estoy hablando directamente de Mazatlán, zona norte, allá en Guamúchil, les estaban pidiendo el dinero de los niños que no existían en esta guardería para poderlas dejar trabajar. Qué bueno que se combate la corrupción. Aquí el problema es la instrumentación del asunto, que no había un plan de cómo entrarle para suplir, digamos, ese problema de que ahora se están dando cuenta. Y tan no existía que viene una diputada federal, la señorita Villegas, y le preguntan y dice, y quiero citar textualmente, estamos trabajando en ello, pero no dan ninguna solución clara, son generalidades, porque simplemente no creo que todavía tengan esas reglas bien definidas. Se dieron cuenta del problema y lo primero que fue es hacer estas declaraciones mediáticas. Aplaudo el combate a la corrupción, pero igual que como la mayoría de las personas, las madres ahorita no están recibiendo ese dinero y no tienen el dinero para dejar a los niños. Las dueñas de las guarderías están desesperadas, las que están actuando conforme a ley, están desesperadas porque no les está llegando el dinero y andan. Les digo, tácitamente me hablaron de Mazatlán este fin de semana y una me dijo, me puse a limpiar discotecas en Mazatlán con mi personal para poder subsistir. No sé si ya me voy a ir a vivir a Tijuana porque yo que actué correctamente me están aplicando la misma sanción. Pero entonces eso es combate a la corrupción. O sea, ahí hay una forma sí, de... Desgraciadamente, las reglas la instrumentación fue pareja. Así es. No hubo una investigación previa y deslindar responsabilidades, como dijo Alejandro. O sea, entonces, sí, una generalidad está totalmente por encima de un trabajo específico bien definido hacia donde está la corrupción. Que conste que Carlos Castaños, que fue el delegado de la CDSOL, que le tocó implementar la mayoría de las guarderías, es el que andaba protestando ayer en el centro de Culiacán. Porque él era el que le repartía esas guarderías. Pero en ese aspecto, y lo digo aquí a la mesa, pues por supuesto federal, que es lo que tanto daña cualquier tipo de propuesta, ¿no? Tú dices cualquier cosa y los del PAN salen a defender algo que... por favor, y nunca vieron la corrupción. Así es, inmediatamente eso descalifica lo que ellos están haciendo, que a lo mejor en este momento es una buena protesta, pero con toda la cola que traen detrás se convierte nada más en parte de... Es politiquería. Estos están... ¿por qué no lo hicieron cuando estaban? En este caso, Abel, ¿cómo definir esto de... vamos a darle el dinero a los padres y que ellos se hagan cargo? Es una responsabilidad de parte de los padres, por supuesto, pero es una irresponsabilidad de parte del gobierno al hablar sin ningún tipo de estudio ni nada, simplemente con esta historia contada y contada y contada y contada. Es corrupción y hay que ir sobre ello. Pues así, respondiendo a tu pregunta, yo diría que es una ocurrencia, ¿no? Como han sido varias ocurrencias las que ha tenido. Mira, hay un acuerdo en el Senado que se estableció la semana pasada en donde se le está pidiendo a la Secretaría de Hacienda que vigile el recurso asignado a este tipo de guarderías y a la Secretaría del Bienestar que emita las reglas de operación. Pero aún así, ¿no? O sea, el que yo le sugiera como gobierno a decirle, oye, a ti papá te voy a dar 800 pesos mensuales para que tú pagues la guardería en donde tú quieras, ¿verdad? A la que tú misma... Era 950 lo que antes estaba, ¿no? Checándolo con las encargadas ahí de las guarderías, dice, es que a los papás les cuesta 950 pesos por niño. Entonces, si ahorita me van a dar 800 pesos a mí como papá, entonces yo tengo que poner 150 extra por cada niño que tengo. Entonces, si tengo 3, 4, pues ya son 600 pesos, ¿no? Entonces... ya le está afectando a los papás el que a mí me regreses el dinero. Ahora, yo sí lo veo como una ocurrencia a que estés supeditado a que el papá tome esa decisión o la mamá.
¿Por qué? Porque yo como papá, ok, yo soy un papá responsable, sí voy a pagar esos 800 pesos a la guardería, pero yo no puedo responder por el papá de enfrente, ni el de enfrente, ni el de enseguida. Y al final de cuentas los costos para operar esa guardería son fijos, tienen una fecha que cumplirse. Entonces, ¿cómo van a estar las reglas para que el papá me pague o la mamá me pague? ¿En qué días va a ser todo el mes? O sea, ahí es lo que tiene que definir la Secretaría del Bienestar. ¿Cómo van a estar las reglas para operarse eso, ¿no? Pero cuando empiezas a hablar, como se dice coloquialmente, de bulto, lo único que haces es ahora sí que mover el avispero y todo mundo sale, o sea, ahorita hay propuestas por todos lados, todo el mundo habla, que es política, que es paternalismo, que es todo esto, pero nadie pone orden. O sea, no hay nadie que ponga orden. Para nuestro público, Germán Martínez fue panista por 30 años. Hoy es el secretario del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los pilares en este aspecto de las guarderías. Fue secretario de la Función Pública de 2006 a 2007 con Felipe Calderón y después se lanzó como líder nacional del PAN. En 2008 se mete a Morena. Él es uno de los... O sea, esto es una mentada de madre, así como Quirino dice que nos va a ir a toda madre, 2018, pues ahora todo esto... 2018. Sí, 2018 entra a Morena. Ahora, esto de Germán Martínez, al hablar de la guardería ABC y salir a decir que está pidiendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ponga atención en ese caso y que castigue a los culpables. Cuando el gobernador de Sonora, en una frase lapidaria de cómo se manejan aquí los políticos poderosos, él dijo en ese entonces que él dormía como bebé, que él no tenía ningún problema, cuando ya se supo todo lo que había detrás de la guardería ABC. El personaje que ahorita está detrás de las guarderías, Germán Martínez, 30 años en el PAN, en 2018 se afilia a Morena, fue senador y de ahí se lo sacan para representar el modelo que tiene Andrés Manuel en este aspecto. Sí, es que, mira, hay tanto ruido en el país en estos momentos que siento yo que, como dice el dicho rural, que Andrés Manuel López Obrador está despertando más víboras de las que puede matar. En cada región del país hay un conflicto determinado donde se están confrontando morenistas y no morenistas, o se está confrontando la sociedad contra las instituciones. Entonces, pero esto de las guarderías, creo yo que si no se resuelve, sí puede crear un conflicto social, porque se mete con un sector de la población que sentimentalmente está muy cercano a todos, y porque además le entorpece un servicio que las familias están acostumbradas a recibir. Ahora, combate la corrupción es puro discurso. Dime un solo detenido por un escándalo de corrupción en el actual régimen. Vámonos, ahorita le cambian de Sedesol, nada más le ponen otro nombre y sigue siendo lo mismo. ¿Dónde está Rosario Robles? Sí, ¿dónde está? O sea, pienso yo que como que están soltando bombas mediáticas para mantener entretenidos y pues como que no nos dediquemos a lo fundamental, que es la unidad nacional, que es el cuidar a las instituciones, sí, sanearlas bien, limpiarlas, pero cuidarlas también y fortalecerlas. Y ver también el sentimiento de los mexicanos, ¿no? La gran expectativa que se generó con la elección del 1 de julio de 2018, lo siento mucho, pero se está afectando. No se está cayendo, no se está desmoronando, se está afectando. Y si esto sigue así, en esta misma tendencia, entonces la última carta que nos jugamos los mexicanos de esperanza, de confianza, se nos va a desmoronar. Y después, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Ahora resulta que los militares van a administrar el aeropuerto. O sea, van a hacer negocios los militares, más del negocio que están haciendo en seguridad pública, se están dando otros costos empresariales, van a ser empresarios también ahora. Entonces, yo creo que Andrés Manuel debe de moderar y debe de cumplir ese modelo de estadista que nosotros imaginamos en él. No debe de dañarlo, porque yo pregunto, después de López Obrador, ¿quién sigue? ¿Quién va a restablecer la confianza y quién va a reunificar el contexto nacional? Para mí sería lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos. Sería alguien de ultraderecha que venga a hablar mal de todos,
porque ya estuvieron que del centro, ya estuvieron que de izquierda, ya estuvieron que de derecha. Ahora faltaría algo así para lo que viene, en mi punto de vista. Ricardo, la corrupción. Hay que hablar de corrupción y con eso tapamos todo. ¿Dónde está la manera de operar del gobierno hacia la corrupción? ¿En puro discurso? ¿O hay una luz que se ve que van a agarrar a esos grandes personajes de la corrupción? No, ¿qué luz va a haber? Lo que hay es oscuridad, eso sí veo. Mira, regresando al tema de las guarderías, si Andrés Manuel López Obrador en un acto de campaña hubiera dicho, me comprometo a recortar el presupuesto para las guarderías porque hay corrupción, no gana, hubiera sacado más votos del Bronco que él. O la Guardia Nacional, Sí, o otro tema. Sí, ¿no? Igual. porque el daño que está haciendo, que está anunciando que va a hacer en las familias mexicanas, el daño no es económico, el daño es social. Está abarcando el daño a los niños, a los papás, a los abuelos, a todos estos lugares que están funcionando como guarderías, esperando que él rectifique esta medida tan, no vamos a decir impopular, ¿no? Porque eso pues, rebasa el fondo del tema de lo social. Entonces yo creo que Andrés Manuel López Obrador, así como decía que el pueblo manda, bueno, pues el pueblo de México demandamos que retire esa propuesta que está haciendo en relación a reducir el presupuesto y a trasladar esa responsabilidad tan grande de cuidar niños a los abuelos y a los padres que trabajamos, porque esto sí va a ocasionar un enorme caos a nivel nacional y creo que eso hasta pone en riesgo la sucesión que ellos quisieran que se diera a favor de Morena, porque es lo más impopular que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en toda su vida política. En este caso, ahí en el Congreso, ¿qué se espera de la bancada de Morena que haga algo a favor de la gente que se está yendo a protestar o van a estar siguiendo lo que diga Andrés Manuel López Obrador sin chistar absolutamente nada y en son de una borregada que hacia... Bueno, yo lo que veo es que ahorita que este es un tema de índole federal. Sí, pero afecta a las guarderías en Sinaloa. No quiero traspasar las áreas de influencia aquí. Aquí el asunto es lo siguiente, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Ricardo Arnulfo de que si Andrés Manuel lo hubiera dicho no, a lo mejor lo hubiera afectado mucho. Pero aquí el asunto es el combate a la corrupción. Ese es el asunto de fondo. Ahí yo creo que todos estamos de acuerdo. El asunto, y vuelvo a repetir, yo creo que Alejandro aquí dijo algo muy, muy bueno, que había que moderar esa propuesta. Entonces, se tuvo alrededor de 5 meses, desde julio que se ganó la elección, para ver ese problema e ir creando esquemas generales de cómo se iba a resolver. Se llega a diciembre y no se tiene ese esquema, pasa diciembre, pasa enero y estamos a mediados de febrero, y está ya este asunto de las guarderías, y yo lo único que veo son que los diputados federales son una caja de resonancia de lo que dice el presidente de la República, porque todavía no veo esas reglas. O sea, insisto, se están tardando. Defienden lo indefendible. En este momento sí, porque están defendiendo lo indefendible, porque ni los niños están en guarderías, ni los dueños de las guarderías están teniendo negocios y pueden cerrar, ni los abuelos muchas veces están preparados para cuidar a los nietos, y si los abuelos viven en otra ciudad, como ahorita estamos platicando, ¿dónde es donde se ocupan más las guarderías? ¿Dónde hay más madres solteras y donde hay no, madres? Pero hay un tema, tierra de maquila, hay un tema muy delicado y perdón que lo comente, pero por ejemplo ahí debió de haber entrado el DIF. O sea, el DIF debe de tener un esquema de, por ejemplo, hay niños que han sido abusados. Yo estaba platicando con gente que tiene que ver con las guarderías y les llegan los niños a las guarderías y ellos tienen que hablar con los padres porque el niño o niña presenta algún tipo de abuso, incluso sexual. Entonces, en este caso, por eso, en este caso, le vas a dar al padre a que escoja quién le cuide al hijo, y entonces debe de haber una estadística en el DIF que tenga contemplado en qué edad es más proclive el niño a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en México, en todo el país, tenemos esa idea de que hay que cerrar la casa y no hay que hablar de lo que sucede adentro, y desgraciadamente
Ese es una de las situaciones que está pasando. Desgraciadamente, yo lo que percibo, y ese es mi punto de vista personal, es que le entraron al asunto de las guarderías sin tener una solución integral. Y aquí está el problema, está el asunto de la corrupción, que se sabe desde hace mucho que se tapaba la corrupción, y se destapa este asunto de las guarderías por parte de la Presidencia de la República. El Congreso de la República hace caja de resonancia, pero no tiene una solución todavía. Entonces, no es solución dejárselo a los padres, ni a los tíos, ni a los vecinos, porque no sabes cómo se va a educar. Ni al cura siquiera. Ni al cura, menos a los curas de México. Bueno, pero el asunto es que yo creo que va a tener que recapacitar a Andrés Manuel y va a tener que moderar, como dijo Alejandro, su propuesta para que se lleve una solución. Y para bien de todo el país. Abel, si tenemos, por ejemplo, esta idea, no, es que la corrupción sabemos que existe y hay que ir sobre de ella. Pues sí, ¿no? Hay corrupción en la mayoría de las secretarías, hay corrupción incluso en las policías, en el ejército, en todos lados. En el periodismo, en todos lados. O sea, este país ha crecido de forma corrupta y así ha crecido. Pero si vamos a hablar de la corrupción y vamos a utilizar esta forma que se está dando, bueno, pues uno de los problemas más fuertes que hay en México es la inseguridad. Entonces, si el Estado no puede con esa participación, pues ¿por qué no nos da un cuerno a cada quien y que cada quien se defienda? Pues sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo es? Sí, o sea, si no pueden con el huachicol, bueno, pues entonces que nos den una parte también para ir a hablar de eso, y entonces a cada quien que lo hagan responsable de su seguridad, de su salud, de sus niños, de todo, y entonces el Estado. Pues mira, el Estado hace mucho no está cumpliendo con su función, ¿no? Aquí lo que yo veo como un tema grave es que tú le estás dando al papá o a la mamá una obligación que a ti te corresponde. Entonces, yo veo así, yo papá, que te lo vuelvo, como lo dije hace rato, yo papá responsable, a mí me da los 800 pesos, yo sí los voy a seguir pagando en la guardería donde mi hijo está bien. El problema son los demás, o sea, ¿cómo tú estandarizas que todo va a seguir igual, así funcionando? Yo lo que no estoy de acuerdo es que si vi en ese tema de la guardería, vi corrupción, que agarré parejo, eso no estoy de acuerdo, porque muchas están funcionando bien, muchas guarderías están funcionando correctamente. Ahora, yo siento que le apuesta que este es un gobierno que ha estado lanzando bombas, ¿no? Y no han surtido el efecto realmente que los contrarios decían. Por ejemplo, no entra el PG a la presidencia, el dólar se va a ir a 30 pesos. En realidad no se fue a 30 pesos. La gasolina por las nubes, al contrario, va bajando. Entonces, como que este amigo le está apostando a eso. Voy a entrar la bomba a la guardería y van a ver que no va a suceder realmente un gran efecto. Pero de entrada yo ya le veo algo mal, ¿no? Uno, agarró parejo. Entonces estás jugando con la estabilidad del país y de la gente. Entonces, ¿dónde está la visión de estadista? Una, te estás metiendo un tema delicado de familia. Número dos, en realidad me va a costar, porque me voy a tener que poner 150 pesos más a mí como padre. Y segundo, agarraste parejo. Y el tema de la corrupción, yo no puedo decir que la corrupción está realmente siendo combatida mientras no vea gente en la cárcel. Claro. No, pues mientras no vea gente en la cárcel, no hay combate a la corrupción. Y mientras todos esos corruptos que se hablaban antes en gobiernos pasados, pues ahora tienen cargos de secretarios y están al lado del gobierno federal. ¿Cuál sería tu punto de vista final, Alejandro? Mira, es que esta vez se ha metido, insisto yo, con un segmento muy vulnerable, que son los niños. Los niños son los más vulnerables que tenemos en la sociedad, y de los niños se cometen abusos en todas partes. Inclusive en la guardería se han documentado abusos contra los pequeños. No estoy hablando de todo tipo de abusos. Así ¿no? es. Pero ¿cómo es posible que se meta a jugar con ese segmento de la población cuando vemos que el niño cae víctima colateral de la delincuencia, cuando vemos que el niño es el que sufre más desnutrición en los es otro de los temas, la alimentación, la sociabilidad con los demás niños? Creo que está jugando con la integridad y con los derechos de los niños, y eso es grave para un gobierno, no lo resiste ningún gobierno. Andrés Manuel López Obrador debe de sentarse a analizar esto que está haciendo y a corregirlo. Creo que esa sería mi conclusión, y creo que lo va a corregir, porque la presión social, aparte de que los partidos están capitalizando el tema, no es sobresaliente eso, pero la presión social de los padres de familia
porque nosotros como padres de familia nos interesan nuestros hijos, nos interesan los partidos políticos, va a ir subiendo, y si la deja crecer Andrés Manuel López Obrador, puede ser una de las principales crisis de su gobierno. ¿Tu punto final, Ricardo? Mi punto final sería una invitación a todas las familias de México a que, haciendo a un lado nuestras preferencias políticas, nos unamos para hacer que Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, rectifique esta medida que está tomando, ya que por supuesto, con el combate a la corrupción. Sí, o sea, que combata la corrupción y que tome medidas que no afecten a la niñez, porque de lo que han sido los programas del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, la misma Organización de las Naciones Unidas ha puesto en el punto más alto el interés superior del niño. Y aquí no se está tomando en cuenta el interés superior del niño en esta medida que se está anunciando, ¿no? Y que creo que va a tener que retroceder. Pues nada más falta que le digan, si no, pregúntenle al niño, ¿no? O sea, me sumo a lo que dicen los compañeros aquí. Aquí tengo la lista de los principales funcionarios de la Sedesol de Sinaloa. El delegado se llama José Regino López Acosta. La delegada de los programas de estancias infantiles se llama Blanca Aurora Borbolla Moreno. Han brillado por su ausencia de comentarios. Pues es que mientras Andrés Manuel diga esto se va a hacer, todos los demás están absolutamente a sus órdenes. El anterior delegado era Carlos Castaños, que ahora es diputado federal, y los mexicanos están y que muy sabemos bien que lo van a agarrar como bandera política. Sí, combate a la corrupción está perfectamente bien, pero tiene que llegar a acabar con la impunidad. Mientras filtraron el mismo nombre de Josefina Vázquez Mota, y es lo mismo que con el huachicoleo. Si en este año no se dan con los mentes principales de las grandes corporaciones del huachicoleo, como del asunto de los delegados de la Sedesol, puede acabar con la credibilidad del presidente de la República, y eso es muy delicado, porque ahí ya no va a haber una unión nacional, no va a haber digamos una credibilidad. Entonces vamos a tener un país que en lugar de aglutinarnos y trabajar en objetivos comunes, va a estar más dividido. Entonces se tiene que acabar con la impunidad. Porque, a ver, tiene razón. Porque a diferencia de otros momentos históricos de gobierno, ahora se ve muchísimo una separación entre un grupo de mexicanos y otro grupo de mexicanos. Eso creo que está totalmente salido de cualquier punto histórico. Sí, lo que pasa es que yo veo dos fanáticos aquí, ¿no? El fanático que todo aplaude, que todo está correcto de lo que diga y haga el presidente, y el fanático que todo ve mal, Así es. aunque lo haga bien a veces el presidente. Entonces, esto lo único que provoca es polarización y división, y no, el país ahí no va a avanzar, al contrario, corren un riesgo muy, muy peligroso, una división así. Entonces, no hay un pensamiento flexible. Exactamente, entonces lo que él debe pensar entonces con este tipo de medidas, a ver, vamos a sentarnos en nuestro war room y a ver, esta medida de las guarderías trae sus pros y sus contras, y olvidémonos de las banderas, porque ahorita ya somos gobierno. Entonces, ¿cómo estamos afectando aquí? Yo concluyo con que cualquier tipo de fanatismo es fatal para este país, y que la gente de Morena tiene que empezar a dejar de aplaudir todo lo que haga y diga el presidente, ¿no? Porque no nos están ayudando, ¿sí? Estamos llegando al final de este programa. Recuerde, su opinión es lo más importante para nosotros. Y sí, Andrés Manuel necesita tener también un equilibrio con los demás poderes, como es el judicial y el legislativo. Mientras no haya ese equilibrio, mientras sigan a la orden del presidente, pues van a suceder cuestiones como estas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta entonces, hasta siempre. Nos vemos.